Ya. ¿Qué tal? Muy buenos días, profesor. Mi grupo y yo vamos a exponer lo que es la asignación 3, que está conformado por el alumno Ronceros, Azañero Felipe, Fernando, Villalobos Snyder, Manrique Cristian y mi persona que vendría a ser Aaron Negra. Para esto nosotros les tenemos que dar la información, los datos, que vendría a ser la obtención de conocimientos. Voy a pasar a lo que es explicar los datos. El CNC o control numérico de computarizado, mejor dicho, ya que el CNC vendría a ser una abreviatura, es un sistema tecnológico que permite controlar la operación de máquinas, herramientas y otros dispositivos industriales mediante la programación de instrucciones codificadas en formato numérico. Vamos a pasar lo que es el corte. El corte implica dividir un material en piezas más pequeñas utilizando herramientas de corte adecuado. Para esto existe una gran variedad de cortes en diferentes materiales como metal, madera, plástico, y las máquinas CNC como las cortadoras de plasma y las cortadoras láser controlan la velocidad, la dirección para lograr la precisión del resultado final. Por último, vamos a pasar a lo que es el fresado. ¿Qué es el fresado? El fresado es una herramienta rotativa que se utiliza para dar forma a un material, retirando también lo que es la superficie del trabajo. Se emplea para crear superficies planas, inclinadas, ranuras, cavidades, formas tridimensionales en una pieza de trabajo. Para esto vamos a pasar a lo que es la información. En el proceso de mecanizado CNN, el corte y el fresado es una pieza que se realiza con precisión milimétricamente mediante el control numérico de la máquina. Durante el corte, ya sea mediante plasma, láser o herramientas de corte tradicionales, se separa el material según el diseño deseado, mientras que en el fresado se utiliza fresas rotativas para moldear la pieza, retirando el material de la superficie del trabajo del CNN para coordinar el movimiento de las herramientas y ajustar la velocidad de avance para obtener cortes limpios, acabados precisos, permitiendo la creación de componentes en formas complejas de alta calidad dimensional en una amplia gama de materiales. Por último, el CNN, si no ha quedado claro, vendría a ser control numérico computarizado. Para finalizar, vamos a pasar a lo que es el conocimiento con mi siguiente compañero. Bueno, ya como finalizando el tema y sabiendo todo lo que es los datos, la información, conocemos lo que es el corte y el fresado de una pieza CNC. Para obtener este conocimiento, el que opera este tipo de máquinas tiene que tener un conocimiento práctico en geometría y lo que es programación, ya que tiene que tener un amplio conocimiento en donde esté el eje X, Y y Z para realizar esta pieza mecanizada, dependiendo del número o cantidad que éste quiera realizar. Mayormente este tipo de proceso se realiza en empresas de metalurgia, metalmecánica. Y no solo ahí, sino que también, aparte del CNS, la máquina opera a muchos tipos de grandes empresas, ¿no? En Senati también se utiliza mucho el CNC en todo lo que es el taller de metalmecánica. Pasemos a mi siguiente compañero. Bueno, me toca a mí hablar sobre el ciclo del agua. El ciclo del agua, también conocido como el ciclo hidrológico, es el proceso de formación y circulación del agua en la Tierra. El ciclo del agua es un proceso natural que implica la circulación del continua del agua en diferentes estados a través de la atmósfera, la superficie terrestre y los océanos. Aunque puede parecer un proceso simple a primera vista, su complejidad y su lógica radican en varios aspectos. Es un proceso continuo en el que el agua está en constante movimiento, pasando de estado a estado. Este se mantiene en equilibrio natural entre reservas naturales, que es ayudado a través de energía solar, que le permite ser impulsado a moverse en diferentes direcciones a manera que atraviese el ciclo hidrológico.
Siguiente. Voy a hablar sobre la primera etapa, la evaporación. Este proceso ocurre cuando las moléculas del agua ganan suficiente energía térmica para romper el enlace que las mantiene conectadas de forma líquida y se convierten en vapor. Este es un proceso natural que ocurre en las superficies de océanos, lagos, ríos y otros. Es un proceso natural que surge a mediante de que el agua recibe energía térmica del sol o energía de la misma atmósfera. Pasa el siguiente, mi compañero. Fase 2, la condensación. La condensación es un cambio de estado de la materia en el que una sustancia pasa de estado gaseoso a estado líquido, alterando sus propias físicas. Cuando la temperatura de un gas está por debajo del punto de ebullición, sus partículas tienden a juntarse. De esta forma, la sustancia pasa de gas a líquido. El líquido es un estado en el que la materia tiene volumen constante y fluidez. La fuerza de atracción que une sus partículas es mayor que el estado gaseoso. Fase 3, la precipitación. La precipitación es la fase del ciclo hidrológico que consiste en la caída del agua desde la atmósfera hacia la superficie terrestre. La precipitación se produce como consecuencia de la condensación, es decir, por la acumulación de vapor del agua. Es la atmósfera que, pro- que propicia la forma de nubes. Cuando las nubes acumulan mucho vapor de agua, el peso de las gotas hacia el agua caen hacia la superficie. Mm, Buenos días, hoy día voy a hablar sobre la fase 4, que es la infiltración. La infiltración es el proceso por el que el agua que ha caído en la superficie terrestre mediante precipitaciones penetra en el suelo. Una parte queda en la zona más superficie y es aprovechada por la naturaleza y los seres vivos. Otra parte se puede filtrar a través de los poros hasta alcanzar la capa freática, una capa interna compuesta de roca en lo que se almacena el agua. Y por último, hablaré sobre la fase 5, que es la escorrentía. La escorrentía es una superficie que se desplaza a través del agua de la superficie gracias a los deslives y accidentes del terreno, para entrar de nuevo en los ríos, lagos, lagunas, mares y océanos. Además, es el principal agente geológico de erosión y transporte de sedimentos. La escorrentía subterránea es el desplazamiento de las aguas que se mueven a través de la capa freática. Cuando los depositamos de agua subterránea, conocidos como eu- euíferos, se llenan hasta desbordarse, ah, lo que produce manantiales que devuelven el agua a las corrientes fluidas. Muchas gracias. Para terminar de concluir lo exponido, vamos a dar una pequeña fundamentación de todo esto. ¿Qué es el ciclo del agua? Para explicar en conclusión. Es un proceso natural continuo que involucra la evaporación del agua en la superficie terrestre, su condensación de nubes y su posterior precipitación en forma de lluvia o nieve. Este ciclo es fundamental para mantener la vida en la Tierra, ya que el agua es esencial para todos los seres vivos y para los ecosistemas en general. Lo fundamental del agua es que la necesitamos para la vida, la regulación del clima, el ciclo de nutrientes, la erosión de modelación del paisaje. En resumen, el agua es fundamental para la tierra y para el ciclo del agua garantiza la disponibilidad de un recurso vital para nosotros que somos los seres vivos y también para el equilibrio del ecosistema. ¿Cómo afecta el ciclo del agua a los ecosistemas? El ciclo del agua desempeña un papel crucial en los ecosistemas y tiene varios impactos significativos en su funcionamiento y en la biodiversidad. Algunas formas en las que el ciclo del agua afecta a los ecosistemas son la disponibilidad del agua.
En este siglo el agua regula la disponibilidad del agua en los ecosistemas. ¿Qué quiero decir con esto? La precipitación proporciona agua a las plantas y animales en su esencial para su supervivencia y crecimiento. Pasamos al 2, que vendría a ser la regulación de la temperatura. La evaporización y la transpiración de la planta ayuda a regular la temperatura en los ecosistemas. La evaporación del agua de la superficie terrestre contribuye a enfriar el ambiente, o sea, a tener un mejor clima. Transporte de nutrientes. El agua transporta nutrientes y minerales a través de los ecosistemas, con lo cual es fundamental para el crecimiento de las plantas y la salud de los animales. El hábitat acuático es el ciclo del agua fundamental para la existencia de hábitats acuáticos como ríos, lagos, océanos. Estos ecosistemas acuáticos albergan a una gran diversidad de especies que dependen del ciclo del agua para su funcionamiento y su vida. La erosión y sedimento. El agua desempeña un papel de erosión en el suelo y con lo cual influye en la estructura y la composición de los ecosistemas terrestres. En resumen, ¿qué quiero decir? El ciclo del agua es esencial para el funcionamiento de los ecosistemas, ya que regula la disponibilidad, influye en la temperatura, transporta nutrientes y sustancias, crea hábitats acuáticos y son vitales para la diversidad. La interacción entre el agua y los ecosistemas es fundamental para mantener una salud y un equilibrio entre los sistemas naturales. ¿Cómo influye el ciclo del agua en la diversidad de los sistemas acuáticos? El ciclo del agua desempeña un papel fundamental en la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos al influir en varios aspectos claves que afectan en las especies, por ejemplo, en los entornos acuáticos, afectan los hábitats y la disponibilidad del agua, el ciclo de nutrientes, la regulación de temperatura, el ciclo de vida de las especies, la erosión. En resumen, el ciclo del agua es un factor clave que influye en la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos para regular la disponibilidad del agua, transportando los nutrientes, influyendo la temperatura y afectar el ciclo de vida de las especies y participación en procesos como la erosión y el sedimento. La interacción entre sí, entre el agua y la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos es fundamental para la salud y la diversidad de estas comunidades. Para culminar, el agua es una sustancia esencial para la vida en la Tierra. Es un compuesto formado por dos átomos que son hidrógenos y oxígeno. Se encuentra en estado líquido, sólido, hielo, gaseoso y vapor en la naturaleza. La importancia para la vida. El agua es fundamental para todos los seres vivos, ya que es esencial para el funcionamiento de las células y la regulación de temperatura corporal, la digestión de los alimentos, la lubricación, entre otros procesos biológicos. Pasamos a lo que es el ciclo del agua. El ciclo del agua es un proceso natural que involucra la evaporación, condensación, precipitación y escorrentía del agua en la Tierra. Este ciclo es vital para mantener el equilibrio hídrico en el planeta. Los recursos hídricos. El agua es un recurso natural limitado y esencial para las actividades humanas como la agricultura, la industria, la generación de energías, el consumo doméstico. La gestión sostenible del agua es crucial para garantizar su disponibilidad a largo plazo. El impacto ambiental. La contaminación del agua, la sobreexplotación de recursos hídricos, el cambio climático y otros factores pueden afectar la calidad y disponibilidad del agua, así como en los ecosistemas acuáticos y la biodiversidad. El agua es un recurso habitual para la vida en la Tierra, con un papel fundamental para los ecosistemas, la biodiversidad, la salud humana y el funcionamiento de los ecosistemas naturales. Su importancia y conservación son fundamentales para el bienestar de nuestro planeta y de todas las formas de vida que habitan en nuestro planeta. Dando a entender todo esto, damos por finalizada lo que es el ciclo del agua y toda la problemática que ocasiona lo que es el ciclo del agua. Eso sería todo con la asignación que nos ha tocado para mi grupo
y mi persona. Gracias.